¿Cuál es el lugar más seguro del planeta? No sé si es el más seguro de los más seguros, porque está absolutamente protegido, o sea, el acceso es muy difícil, de hecho está muy restringido. A esas compuertas siguen otras puertas para resguardar el bien más preciado para la humanidad. Se llama como la cúpula del fin del mundo, la llaman así, el arca de Noé, ¿no? Porque realmente sería como donde iríamos si el fin del mundo, si explota y nos cargamos todas las semillas, pues iríamos allí, ¿no? Porque ahí es como nuestro... ahí como la salvación de la humanidad, porque ahí están las semillas necesarias para la vida. Hoy os vamos a sorprender. Si os pregunto por alguna maravilla del mundo, o por un tesoro, una fuente de vida, casi un milagro de la naturaleza, yo creo que con el título del podcast de hoy, de la semilla a la forma farmacéutica, ya nos podemos hacer una idea de por dónde va. Hoy tenemos aquí a Susana, ella es compañera de la farmacia. Bueno, es compañera por dos motivos. Primero porque es farmacéutica, trabaja con nosotros en Farmacia Coliseum, y compañera también porque creo que compartimos esta pasión y esta curiosidad por todo lo que nos da el mundo natural, tanto a nivel personal, social, etcétera, como también a nivel profesional. Buenos días, Susana. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por hacer que pueda participar. ¿Por qué has escogido este tema de la semilla? ¿Qué es una semilla? A ver, ¿qué es una semilla? La semilla es parte del fruto, ¿no?, de una planta, pero ya solo la palabra semilla suscita muchas otras palabras, metáforas, porque es fuente de vida, ¿no? Pensar en semilla para mí es pensar en abundancia, en prosperidad, en renacer, en vida, ¿no? Porque contiene una semilla, contiene todo aquello necesario para que la planta pueda germinar, pueda crecer y pueda dar lugar a muchas otras semillas. Entonces es abundancia. Es curioso también porque si lo piensas, ahora estamos hablando a nivel de fisiología o de mundo vegetal, etcétera, pero es que la palabra semilla en sí la utilizamos, está en muchas metáforas, alegorías, frases hechas, incluso desde antes de que se supiera realmente o científicamente qué es una semilla. Claro, sí. De hecho hay muchos rituales, una de las palabras que me vienen es ritual, ¿no? Hay muchos rituales asociados a semillas. Por ejemplo, un ritual que a día de hoy se usa, que es lanzar arroz a los recién casados, es lanzar semillas pues, para ofrecerles y para desearles esa prosperidad y esa abundancia, ¿no?, en la etapa que acaban de empezar. Entonces hay muchos rituales asociados, hay poblaciones indígenas que otorgan a la semilla un carácter sagrado y hacen fiestas en las cuales hacen intercambios de semillas y la semilla es algo sagrado y porque es la prosperidad, ¿no? Sin semilla no hay vida, o sea, es el principio de todo, es el inicio de todo. ¿Qué hace que una semilla despierte y empiece a germinar? Porque lo damos como algo hecho, pero sí. ¿Qué hace? ¿Cuándo empieza a germinar una semilla? Pues este estudio es el objeto de estudio de muchos científicos porque hay muchos mecanismos que hacen que despierte una semilla y que no despierte. Hay sustancias, hay fitohormonas que hacen que se inhiba este crecimiento y esta germinación. Y esto es por la supervivencia. O sea, la semilla tiene toda aquella información genética para despertar y en el momento adecuado. O sea, es como hay sustancias que le dicen no tengas prisa y despierta cuando tengas que despertar, ¿no? ¿Y el no tengas prisa? ¿Por qué? ¿Porque no es el momento adecuado? ¿Por condiciones climáticas, por ejemplo? Exacto. ¿O porque no está en el terreno donde puede dar su mejor versión, por decirlo así? Exacto, o sea, porque él está diciendo no nazcas ahora, no germines ahora, porque no son las condiciones adecuadas, climáticas, de terreno, etc. Entonces, es parte de la supervivencia de la humanidad, esa información que tiene la planta de sustancias que inhiben el crecimiento. De hecho, se llaman semillas durmientes, es un estado de dormición, que me parece súper bonito, ¿no? Hablar así de
está dormida y despertará cuando tenga que despertar. Entonces, le encuentro una maravilla de la naturaleza que haya sustancias que le digan, que informen a la semilla de decir, espera y hazlo en el momento adecuado. Que ojalá tuviéramos esta inteligencia, muchas veces esta no prisa y esta lentitud para hacer las cosas cuando es necesario, ¿no? Claro, es que es curioso porque a veces pensamos, si pensamos en el mundo vegetal o en el mundo animal, parece como que el mundo animal esté muchísimo más desarrollado y sea muchísimo más inteligente para la supervivencia. Sí, el mundo vegetal. Realmente, claro, te lo piensas así y parece que tengan muchísima más información y más poder de autogestión que el mundo animal, ¿no? Evidentemente, sí. Esa información la adquiere de su padre y de su madre y de la comunidad de la cual pertenece vegetal. Entonces, y te diré otra cosa, antes de esta fase, que es la germinación, hay otra fase súper importante, que es que esa semilla viaje al lugar adecuado para germinar, porque piensa que las semillas, aquí, bueno, he cogido esta de aguacate, piensa que las semillas no tienen método para caminar, ¿no? Como los animales, y para ir de un lugar a otro, y lo que hacen es adecuarse para viajar o, por ejemplo, tener una cubierta resistente para las condiciones externas, ¿no? Entonces, hay semillas que han desarrollado, por ejemplo, unas alas, unas bráqueas, realmente son aeroplanos y viajan a través del viento cuando hay aire para que no compitan entre ellas, para que no compitan con su madre ni con sus hermanas de alguna manera. Entonces, hay estructuras que son de una belleza, porque son, bueno, no sé si no piensas en alas de semillas, ¿no? En esas bráqueas y alas que hacen que vuelen. Claro, cuando hablas de que no compitan también con los... Entiendo también que no solo que no compitan con su padre, con su madre, con sus hermanos, sino incluso también quizá con otras especies. Exacto. De hecho, sí, claro, es todo un mecanismo de supervivencia que adquiere la planta y que tiene inerte, que tiene toda esta información la tiene aquí su objetivo es sobrevivir. Entonces hará todo lo posible para desde el principio, desde ese paso que es viajar al lugar adecuado y una vez está en el lugar adecuado, despertar cuando sea el momento adecuado. Entonces, claro, parece que sea como algo, tú has dicho durmiente, parece que esté, bueno, pues esto, ¿no? Lo vemos. Bueno, para los que nos estéis escuchando, si os conectáis a YouTube nos podéis ver y podréis ver, Susana nos irá enseñando durante la charla varios tipos de semillas, aunque hayamos visto 1000. A veces no nos damos cuenta pues que eso, ¿no? En este caso, pues un hueso de aguacate no es un hueso, eso es una semilla. Claro, ¿no? Sí. De hecho, yo esta mañana he dicho, voy a hablar de semillas, pues voy a ver qué semillas tengo en la cocina. Y pues bueno, he cogido pues granos de maíz, no se verá, pero granos de arroz, de chía, de almendra, ¿no? Que esta parte sería el fruto, ¿no? La cubierta, el exocarpio, que es la parte que recubre, y dentro tendríamos la semilla, ¿no? Entonces, bueno, en la cocina utilizamos, a nivel culinario, utilizamos muchas semillas también. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Entonces, la semilla contiene, cuando me preguntabas al principio, ¿no? Que es una semilla, pues es la parte de un fruto de la familia. Hay plantas que no se reproducen por semillas, pero bueno, esto ya, las plantas que se reproducen por semillas son las espermatofitas. Entonces, contiene un embrión y contiene todas aquellas sustancias necesarias para que después germine. Todo el alimento del embrión para que una vez despierte pues pueda brotar, ¿no? Pueda echar raíces, ¿no? Como diríamos a nivel más coloquial, y brotar y hacer una planta. Y hacer una planta que contenga más frutos y más semillas. Y aquí la abundancia, ¿no? En la que hay en una sola semilla. Es curioso pensar que parece algo inerte, pero realmente está en constante contacto, percibiendo lo que tiene alrededor para saber si es el momento. Claro, es una maravilla, realmente. Yo realmente me maravillo, ¿no? Pensar en esta capacidad y que no somos conscientes de que sin
semillas, no hay vida, no estaríamos aquí, ¿no? O sea, entonces me parece fantástico, me parece mágico, ¿no? Sí, sí. Y luego te encuentras, aunque necesites estas condiciones y así, luego te encuentras en el lugar menos indicado, más inhóspito, yo qué sé, en medio de una carretera y de golpe te ves una flor. Exacto. O tienes en tu balcón o en tu casa, tienes tu planta, un ficus, me da igual, y luego pues un día te brota algo allí que tú no has plantado y que no sabes lo que es y que a lo mejor incluso dices, es una mala hierba. Pues a lo mejor ha venido pues, por un pájaro, ¿no? Claro. O por el viento, claro. Y se ha sentado ahí y te crece una nueva planta que ni sabes lo que es. Claro, de hecho a mí me da pena llamarlas plantas invasoras porque realmente son plantas que han aprendido muy bien su objetivo de dispersarse y de sobrevivir. Entonces las llamamos invasoras y las sacamos, ¿no? Cuando en realidad están haciendo su cometido, que es vivir y repoblarse, ¿no? Y de hecho esas plantas que son las invasoras son las que tienen las semillas con capacidad más de dispersión y que vuelan y pues bueno, el diente de león, ¿no? Aquellas cuando hacemos soplamos, ¿no? Y hacemos y pedimos un deseo. Estamos haciendo esta dispersión, ¿no? De que esa semilla vaya donde tenga que ir y haga su proceso. Y es curioso porque esto yo creo que todo el mundo lo hemos hecho, pero pocos somos conscientes que realmente lo que estamos dispersando son semillas. Ajá, sí, sí. Sí, sí, es fantástico, la verdad es que sí. Hay diferentes métodos de dispersión, ¿eh? Has mencionado pues, un pájaro. Y hay animales que tienen también una función dentro de toda la biodiversidad. Tienen como función dispersar semillas. Hay árboles, por ejemplo, en la selva, que tienen una única especie, por ejemplo, de mono, para hacer su diseminación. Claro, ¿qué pasa si ese mono se extingue? Pues acaba con la vida y toda la reproducción de ese árbol. Entonces, de ahí que la biodiversidad y que las especies, la diversidad de especies sea tan importante para el planeta. Claro, pero siguiendo este hilo también y sabiendo también la sinergia que hay entre las diferentes especies, si se extingue el mono, se extinguirá ese árbol. Pero es que si se extingue ese árbol, puede ser que afecte también a una planta, que depende de esa... Y ahí, pues, tenemos como una cadena, no quiero decir catastrófica, pero sí que ya es lo puedes decir, ya lo puedes decir. Es cierto. De aquí que estamos en peligro, ¿no? de esa biodiversidad, de cargarnos esa biodiversidad. Y es muy importante porque es una cadena trófica, es una cadena en la cual estamos todos, está el mono, está el árbol y estamos nosotros. Y ya no, si se extingue el mono, pero claro, si nosotros ya también con la deforestación, ¿no? Nos cargamos ese árbol, pues nos cargamos el mono y nos cargamos muchas otras cosas que vendrán después. Sí. Entonces, de aquí la importancia de conservar todas las especies y conservar la biodiversidad. Ahora que has hablado de conservar biodiversidad, etc., vamos a un punto que yo creo que muchos no sabéis y que a mí me pareció muy curioso porque me lo comentó ella hace tiempo a raíz de otra charla que teníamos. ¿Cuál es el lugar más seguro del planeta? Ahí quedaos con esta información porque a mí me sorprendió y yo creo que a vosotros también os va a sorprender. Pues a ver, hay un lugar, pues como dices, que es, no sé si es el más seguro de los más seguros, porque está absolutamente protegido. Está ubicado en el norte de Noruega, en un archipiélago cerca del polo. Está bajo tierra, está guardado en compuertas, o sea, el acceso es muy difícil, de hecho está muy restringido. A esas compuertas siguen otras puertas para resguardar el bien más preciado para la humanidad. ¿Tú qué pensarías que hay allí? ¿Hay oro? ¿Hay lingotes de...? No sé. Pues siguiendo el hilo nos podemos imaginar lo que hay, ¿no? Hay semillas, es un banco de semillas donde se guardan las semillas de todo el planeta. Es un banco mundial. Hay diferentes bancos en todo el mundo. A nivel estatal se gestionan los bancos de semillas
Pero este Banco Mundial, que está en Noruega, sería como una caja fuerte, sería como un Dropbox, ¿no? Donde los diferentes países depositan ahí sus semillas para resguardarlas, porque es un lugar tan seguro que está protegido de catástrofes, de terremotos, de cualquier catástrofe natural. Pues esas semillas resistirían, están a una temperatura determinada, una humedad determinada, para conservar esa semilla, para si en algún momento hiciera falta, hubiera alguna catástrofe que pues, nos cargáramos semillas y diferentes variedades, pues sería más a nivel alimentario. Esas semillas sí, guardan semillas que tienen objeto para alimentación. Para alimentación, sí. ¿Y están guardadas según especie botánica y origen? Es decir, por ejemplo, pues España ha depositado sus especies botánicas, Italia las suyas, Pakistán las suyas. O sea, porque claro, entiendo que no es lo mismo, aunque sea una misma especie botánica, no es el mismo tomillo el que puede, Thymus vulgaris, el que puede crecer aquí que el que puede crecer en, pues, Italia, por ejemplo. Están absolutamente, hay todo un protocolo, están todas identificadas en bolsas, en cajitas. Lo podéis ver, si buscáis la información se puede ver imágenes de cómo es. Se llama como la cúpula del fin del mundo. La llaman así, el arca de Noé, ¿no? Porque realmente sería como donde iríamos si el fin del mundo, si explota y nos cargamos todas las semillas, pues iríamos allí, ¿no? Porque ahí es como ahí como la salvación de la humanidad, porque ahí están las semillas necesarias para la vida. ¿Y desde qué año está? Pues mira, aproximadamente. Desde el 2008 creo que fue cuando se inauguró. España hace poco que depositó sus semillas allí, creo que en el 2022-2023, o sea, es reciente, depositó, si no me equivoco, como unas 1000 semillas. Y de esas 1000 semillas pues había como 100 de maíz, había especies, porque claro, nos pensamos en maíz y es que el maíz, hay muchísimas especies de maíz. Entonces, claro, dijéramos que si solo utilizáramos una semilla de maíz para la alimentación y no hay diversidad, porque esa semilla de maíz pues igual es resistente pues, a una enfermedad, a un parásito, pero igual no es resistente a otro. Esa resistencia la puede tener otra semilla de maíz. Entonces, de ahí la necesidad de la biodiversidad. Claro, entiendo también, por ejemplo, en un país como España, que no es muy grande, pero sí tiene climas, terrenos muy diferentes. Entonces, un maíz que puede crecer pues, en el sur no podría crecer igual en el norte o al revés. Claro. ¿No? Y se ha tenido que utilizar, claro, entiendo que este banco está hecho, pues como tú has dicho, pues por si hay necesidad de que en un país ocurra alguna cosa y tengamos que tirar de ello. ¿Esto ha pasado ya? Mira, esto pasó en la guerra de Siria. Hubo una bomba que destruyó el banco de semillas de Alepo. Entonces tuvieron que recurrir a las semillas que habían depositado en su día y las pudieron recuperar. Si no hubiera habido este Dropbox, ¿no? En el cual se salvaguardaban estas semillas, pues no hubieran podido recuperar ese material genético que es tan importante. O sea, es que es un material genético que tiene mucha información y que es necesario para conservar esa biodiversidad. Piensa que si no hay biodiversidad y por ejemplo, nos ataca una plaga y se carga esa especie en concreto, nos quedamos sin quizás algún alimento, que de hecho ya está pasando. Y hay alimentos que no podemos tener en el plato porque nos hemos cargado esa conservación de esa planta. De hecho, hay el dato histórico de la filoxera, que se cargó, fue una enfermedad en las plantas que se cargó todas las viñas de España y de Francia, porque no habían adquirido resistencia a la filoxera. Entonces, pero supongo que cuando haces un cultivo artificial, vamos a llamarlo así, que es necesario para tener suficiente alimento para alimentar a toda la humanidad, pierdes, o sea, lo que ganas por un sitio quizá en abundancia, claro, lo pierdes también en, por ejemplo, cuando se planta una viña y todo es viña,
pues quizá la viña en sus inicios necesitaba otra planta al lado que la ayudara también, pues esto, pues a combatir alguna plaga o lo que fuera, ¿no? Entonces, en un cultivo sí que ganamos pues ese cultivo constante y esa cosecha constante, pero perdemos por ahí. Claro. De hecho, hay cultivos que sí tienen en cuenta todo esto y tienen en cuenta, pues si planto una viña, pues pondré al lado otra planta, porque al final viven en comunidad también las plantas, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Es toda una comunidad, no están aisladas. Entonces es importante las plantas que tienen al lado también para participar en ese proceso de vida. Y de hecho, cuando esto que estás diciendo ahora, ¿no? De sembrar, claro, lo que quiere la agricultura es que esa planta crezca lo más rápido posible. Entonces, esa capacidad que tiene la planta, ese estado de latencia que tiene y que despertará cuando sea necesario, la estamos perdiendo. Entonces, porque forzamos las condiciones, entiendo. Exacto, estamos forzando las condiciones, estamos poniendo todo de abonos y de sustancias para decir germina, no esperes, ¿no? Esa prisa, esa aceleración que lleva la vida moderna, también la estamos introduciendo a las plantas. Sí. Entonces están perdiendo esa capacidad, que es tan importante, la capacidad de despertar cuando sea necesario. Entonces, por eso es tan importante conservar plantas que siguen teniendo esa capacidad. Y bueno, de ahí la importancia de tener este banco y que cada estado también tenga su banco de semillas para conservar toda esta cultura y este tesoro genético que tenemos. Con el tema de Siria que estabas comentando, claro, desde Noruega se pasaron estas semillas, pero luego se han recuperado. ¿Qué quieres decir? ¿En el banco de semillas estatal de Siria, quieres decir? No, claro, o sea, Noruega le cedió otra vez las semillas a Siria. Claro. Entonces, entiendo que Noruega se ha quedado sin, entonces Siria tiene que volver a dar. Exacto, tiene que volver a depositar. Esas semillas que se depositan son producto de estudios y de preparación, porque se tienen que preparar, tienen que ser especies que sean muy puras, que no sean mezclas, que tengan viabilidad, porque no todas las semillas tienen la capacidad de germinar, entonces se selecciona, es un proceso de selección para que en ese banco haya las mejores especímenes y que esté guardado semillas que tengan un alto poder de viabilidad, que se llama, ¿no? Claro, entonces, si lo que nos interesa también, tenemos que asegurar de que sean viables, si en un momento dado, esperemos que no, los tengamos que necesitar. Entonces, ¿cuánto duran estas semillas? ¿O tienen, al cabo de unos años se tiene que cambiar para asegurar esa viabilidad? Sí, se van cambiando, creo que el depósito creo que dura 10 años, pero esas semillas que están allí depositadas pueden durar cientos de años. Esas semillas, en esas condiciones en las que están, que se les ha extraído la humedad, tienen una humedad apenas del 5%, porque han sufrido todo un proceso para estar allí, para formar parte de ese banco. Les han extraído la humedad y después la someten a una temperatura pues, de unos menos 18 grados. Imagínate, el transporte también es un transporte como de una obra de arte. He visto imágenes, ¿no? de ese momento. Son obras de arte. Entonces es todo un proceso de llevar esas semillas, ese preciado tesoro al lugar donde las van a guardar y es un proceso pues, como con un protocolo muy establecido. Entonces, me preguntabas cuánto tiempo puede durar una semilla. En ese banco calculan como cientos de años, no tienen una fecha de caducidad, pero hay semillas, yo he podido investigar que hay alguna semilla que se ha recuperado y era una semilla datada de hace 2000 años. Una semilla que se encontró por Jerusalén y que era de una palmera y que se le ha llamado Matusalén. No me extraña. A esa semilla, pero imagínate que esa semilla, ¿no? Ha estado 2000 años latente. A ver, que sí que le han tenido que poner sustancias para incentivar esa germinación. O sea, no ha sido una germinación natural, ha habido todo un proceso pues, de promover esa germinación.
Pero la potencia de vida la tenía, exacto, no estaba muerta. O sea, lo que debe costar matar una semilla, por decirlo así, ¿no? Claro, sí, porque eso que decías tú, aunque parezca algo inerte, esto está lleno de vida. Esto está lleno de vida y esto dará vida a muchas otras vidas. Entonces, bueno, de aquí la maravilla de la que estamos hablando, ¿no? Sí que es cierto que hay plantas que sus semillas no pueden someterse a estas condiciones. Entonces hay plantas que no se podrían depositar en este tipo de bancos. Entonces hay otros métodos de conservación. Los jardines botánicos ya son lugares para tener plantas que a nivel botánico tengan un interés también especial para conservar. Y hay también bancos de embriones, etc. O sea, hay otros métodos para que aquellas semillas que no se puedan congelar, pues tengan otros métodos para conservarlas. Y para poder, para asegurar su subsistencia, vamos a decirlo así. Sí. Y estamos hablando de este Banco Mundial. ¿Existen otro tipo de bancos? O sea, por ejemplo, ¿aquí en España hay algo parecido? Sí, aquí en España creo que depende del CSIC. De hecho, hay como unos 1.500 bancos a nivel mundial. Aparte de este Banco Mundial, cada país gestiona su banco de semillas. Incluso a veces cada provincia, y entonces alimentan al banco estatal. Entonces hay toda una red científica que trabaja con este propósito, ¿no? de conservar y de que tengamos esa prosperidad a salvo. Es que me parece súper curioso. Yo creo que hoy repetiremos la palabra curioso, maravilloso, asombroso y mágico, unas cuantas veces. Sí. Echando un poco la vista atrás, porque está muy bien saber dónde estamos ahora, cómo son las cosas, pero a mí me gusta de vez en cuando, yo creo que es interesante ver de dónde venimos, ¿no? O cómo empiezan las cosas. Entonces, nosotros a nivel de evolución o de historia de la humanidad, vamos a llamar así, ¿cuándo nos dimos cuenta la importancia que tiene la semilla para nuestra supervivencia como especie? A ver, las semillas, el cultivo es prehistórico, ¿no? De hecho, hay yacimientos en los cuales ya hay utensilios en el cual pues, se machacaba el grano y hay datos de la prehistoria en la cual el cultivo era una actividad básica, ¿no? Para la subsistencia. Entonces, de hecho, hay como rituales, se documentan rituales en los cuales se otorgaba a la semilla un poder. Entonces, si por ejemplo los cultivos, no había cultivos, pues había catástrofes, no había lluvias, o había un mal cultivo o había una plaga, pues hacían rituales de sacrificios y sacrificaban pues gente, animales, etcétera, para invocar a los dioses para que dieran buenos cultivos. Entonces se otorgaba ese poder que tiene la semilla pues de brotar y de germinar a poderes mágicos. Así como, después hablaremos, a las propiedades también terapéuticas también se atribuyen a poderes mágicos, pero ya solo el hecho de que esa semilla pudiera dar fruto, pues ya se otorgaba como no se sabían como ahora, ¿no? Los principios, las fitohormonas que participan en esa germinación, los mecanismos de acción más a nivel científico, como no se sabían, pues se otorgaba todo a poderes mágicos y a dioses, etc. Entonces, que una semilla germinara o no, dependía de dioses y dependía de divinidades, ¿no? Y de rituales. Y es curioso también porque ya en esa época pues, las personas que cuidaban ese campo, que hacían esos rituales, eran personas muy importantes en las civilizaciones y en las tribus. Y también es curioso que a lo largo de la humanidad, o a lo largo de nuestra historia, pues un día pasamos de vivir en cuevas, cazar y comer las bayas que nos encontrábamos por el camino porque la naturaleza nos las daba de forma gratuita y desinteresada, pasamos sin saber el porqué a cultivar, y esto ha sucedido en todas las civilizaciones, incluso civilizaciones que no tienen nada que ver, o tribus indígenas, llámalo como quieras,
de diferentes países del mundo y todos Claro. hemos llegado a la misma Claro. conclusión por Claro. diferentes... Claro. por diferentes caminos. Es que piensa que si no hubiera sido así, si no hubiéramos descubierto que esa Claro. semilla no existiríamos y no estaríamos hablando tú y yo ahora mismo. Desde luego, ¿no? desde luego. Si esas culturas no hubieran aprendido que la agricultura era la base de la alimentación y de la prosperidad, pues no hubiera habido vida, ¿no? De alguna manera. Literalmente. Sí, sí. Bueno, y no hubiéramos existido ni como personas, humanidad, ni tampoco como profesión. Claro. Porque aquí sí que rindo un homenaje, pues supongo que estarás de acuerdo conmigo, en el tema, claro, ahora hemos estado hablando de semilla, alimentación, agricultura, etcétera, etcétera, pero yo creo que no nos tenemos que olvidar de que nuestra profesión, la profesión farmacéutica, nace precisamente de este uso tradicional de plantas medicinales que ahora hablaremos. Sin ese uso de esa planta pues en una cataplasma para curar una herida o para purgar o para bajar una fiebre, aunque no se sabía que era una fiebre y era pues que estaba pues eso, ¿no? por fenómenos sobrenaturales, etc. Sin toda esta historia previa, nosotros no estaríamos aquí. Está claro. Y la farmacopea que tenemos nosotros pues, no existiría como tal. Está claro. Nos dedicaríamos quizá a otra cosa o habríamos ido por otro camino. Pero esta base natural que tiene la farmacia, yo creo que no, al menos nosotros como profesionales no lo tenemos que olvidar. Está claro, está claro. Nuestra base profesional es la botánica, ¿no? De ahí nacen los principios activos, bueno, que ahora hablaremos. Y de esa semilla nacerá la planta medicinal y de ahí vamos a extraer los principios activos en los cuales nos basamos para hacer los medicamentos, complementos, etcétera, para curar, prevenir y aliviar enfermedades. ¿Qué es una, vamos a empezar ya, ¿qué es una planta medicinal? Una planta medicinal es aquella especie vegetal que contiene principios activos que se van a utilizar pues para curar, aliviar o prevenir una enfermedad. Es una planta que fabrica unas sustancias que las hemos llamado principios activos, que van a ser las que van a introducirse en el organismo y van a hacer un efecto terapéutico determinado mediante toda la farmacocinética que conlleva. ¿Y qué hace que una planta fabrique o elabore estos principios? Vale, bueno, esto es... sí. A ver, la planta fabrica los principios activos para salvaguardar su supervivencia. Estamos también en ese objetivo que tiene la planta para sobrevivir. Entonces, una planta para sobrevivir, aparte de elaborar esas... pues como hemos hablado antes, ¿no? Esas alas para volar y para germinar, etc. Una vez ya germinado y ya es una planta pues joven o adulta, también tiene todo un sistema para elaborar estructuras que para defenderse. Su objetivo es sobrevivir, entonces va a elaborar todas las estructuras, pues va a elaborar púas, va a elaborar pinchos para cuando la cojas te pinches, y va a elaborar sustancias que se van a liberar en esa púa que tiene los urticantes para que tú o cualquier animal que la quiera atacar pues vea esa alarma. Entonces, así como hay estructuras para protegerse, pues pelos, cutículas, etcétera, también elabora sustancias químicas para defenderse. Son sus armas químicas. Esas armas químicas van a ser nuestros aliados y van a ser los principios activos de interés farmacológico. Es curioso que un principio activo, como le estamos llamando, que sirve más para defenderse en ellas y que es pues y que puede ser tóxico, por ejemplo, para un hongo o para un parásito, llámalo como quieras, nosotros podamos hacer uso de él en nuestro propio beneficio. Claro. Sí, es realmente curioso, ¿no? que algo que es nocivo, ¿no? Que fabrica para que sea nocivo para un animal, a nosotros nos va a dar un beneficio. Un beneficio o una toxicidad, porque no olvidemos que las plantas elaboran sustancias que no son beneficiosas, pero también elaboran sustancias
tóxicas que nos pueden matar. ¿No? Véase una manita faloide. Por ejemplo, sí, ahí no vamos a meternos, pero sí. Bueno, que es un hongo, ¿no? Pero hay muchas otras sustancias tóxicas que provocan pues, efectos narcóticos, etc. Entonces, claro, de ahí también el nacimiento de la farmacología y de aislar y de determinar qué sustancias son beneficiosas y qué sustancias son tóxicas. A nivel de, como nos has explicado, el crear estos principios activos, la planta tener estas reacciones para crear estos principios activos, para defenderse, podríamos entender también que dependerá la creación o el tipo, o la calidad o la cantidad, dependerá también de las condiciones ambientales donde esté esa planta, ¿entiendo? Absolutamente. Es que hay muchos factores, muchos factores que van a participar en esa síntesis de principio activo. Hay factores externos, hay factores que se llaman bióticos, que es, por ejemplo, pues si es una planta que está en un entorno en el cual tiene muchos parásitos y muchos animales que la quieran atacar, pues va a fabricar una sustancia determinada o va a producir más principios activos y más metabolitos, los llamamos metabolitos secundarios también, que no participan en el crecimiento en sí. Hay los metabolitos primarios que sí que participan en el crecimiento y en el desarrollo de la planta para que la planta crezca. Estos serían los primarios. Y después hay los secundarios, que son aquellos que fabrica para esa defensa. Entonces, dependerá pues, de factores bióticos y también abióticos. Pues, por ejemplo, si tiene luz, si no tiene luz, si hay una radiación determinada, si hay un suelo determinado. Entonces, hay muchos factores que van a participar en esa síntesis de sustancias de esos principios activos. O sea que cuanto más estresada, podríamos decir, cuanto más estresada esté esa planta, cuanto más en peligro se encuentre, más metabolitos secundarios podrá generar. Bueno, tendrá que generar para poder sobrevivir. Sí, es así, es así. De hecho, se llaman factores estresantes a los cuales sometemos. Si queremos que una planta fabrique, es una planta que la estamos cultivando pues, para darnos, pues, para elaborar medicamentos o un principio activo, pues la vamos a someter a condiciones estresantes para que nos dé unos determinados principios activos, ¿no? Por ejemplo, a ver, la viña, por ejemplo, hay la ciencia de la enología que conoce muy bien todos los factores que van a hacer que se produzcan unos taninos, que es el principio activo que produce la viña, ¿no? La uva. Entonces, si, por ejemplo, someto a esa planta a una desecación y no le doy mucha agua, pues va a fabricar una sustancia determinada. Si le pongo nitrógeno, que el tanino contiene nitrógeno, pues va a elaborar también otro tipo de sustancias. Entonces, esos factores estresantes van a ser fundamentales y conocerlos, de ahí se basa toda la ciencia, ¿no? También de la farmacognosia, en saber qué principios activos elabora una planta dependiendo también de esos factores externos. Sí, es súper interesante. Es que si ves otra vez interesante, asombroso. Sí. Es que sí. Estamos hablando de estos metabolitos secundarios, de la necesidad que haya estrés para que los produzca. Claro, esto a mí me imagino mucha variabilidad. ¿De cuántos metabolitos secundarios estamos hablando que puede generar una planta? Claro, sí, se puede saber. Claro. Depende, porque habrá plantas que fabriquen más o menos. Piensa que están involucrados diferentes genes, rutas metabólicas, o sea, es de una complejidad la elaboración de metabolitos secundarios. Se elaboran a partir de esos metabolitos primarios y se van añadiendo a diferentes rutas metabólicas y se van fabricando. Entonces, pueden haber unos más de 100 principios activos en una planta. Ahora bien, esto no sé si lo hemos dicho antes, pero no todas las plantas son medicinales. Por supuesto. O sea, fabricarán principios activos y esos metabolitos secundarios de los que estamos hablando, las plantas que son consideradas medicinales, que se estima que entre todas las especies vegetales, que hay unas 300.000, el 10% nos fabrican esas sustancias de las cuales vamos a extraer y nos van a dar esos efectos terapéuticos. Bueno, 300
que conozcamos. Ajá, bueno, ¿no? evidentemente. O que no se hayan investigado suficiente, quizá. Claro, estos 300.000 habría como 3.000 plantas medicinales, pero claro, esto está en continua evolución y cada año pues surgen nuevas plantas, nuevas especies, etcétera, porque evidentemente estamos en un terreno todavía por descubrir y hay muchos principios activos que no están descubiertos. Entonces hay tal complejidad. O sea, piensa que una planta es un laboratorio, es un laboratorio de síntesis. Ahí se están fabricando multitud de principios activos que aparte son principios activos que van a tener acciones sinérgicas que se llaman, se van a ayudar unos a otros. Entonces, claro, si cogemos esa planta y aislamos ese principio activo, sí que tendremos ese efecto, pero nos vamos a perder todos los otros, que en botánica llamamos pues el totum, en farmacología el totum de la planta, porque hay sustancias que son activas y otras que no son tan activas, pero también participan en esa acción, que se llaman como inertes, pero se sabe que de alguna manera participan en esa acción terapéutica. No se sabe cómo, pero hay un mecanismo de acción que, como de ayuda, ¿no? Entonces, claro, si aislamos un principio activo, estamos perdiendo toda esa capacidad que tiene ese laboratorio, que aparte piensa que, claro, yo pienso, todas esas sustancias que después nosotros aprovechamos, imagínate todo lo que ha invertido, todo el empeño que ha puesto la planta. O sea, primero ha tenido que elaborar esas estructuras para desplazarse, después ha tenido que germinar, o sea, y después de todo ese estrés, ha hecho el principio activo, ¿no? Que será lo que nosotros vamos a aprovechar y de lo que nos vamos a fabricar nuestros medicamentos. Claro, de estos principios activos o metabolitos secundarios, bueno, ya podemos hablar de principios activos porque ya estamos puestos en el tema de la planta medicinal en sí. Claro, entiendo que de muchos sí que hay bibliografía y hay conocimiento, pero ¿de cuántos podríamos estimar que conocemos realmente la estructura molecular? Esto, yo no sé si nos podríamos imaginar, para mí, y viendo la complejidad, conocemos menos de los que desconocemos, claro. ¿no? Sí. O incluso del mecanismo de acción. Nosotros hemos tenido, con los farmacéuticos, lo que hemos hecho es ponerlos en familias bioquímicas que llamamos, ¿no? Entonces hay pues, los terpenos, los fenoles, entonces... Mira, aquí tengo como datos, si quieres números, tengo números. Se encuentran descritos alrededor de 25.000 terpenos, 12.000 alcaloides, 8.000 fenoles, pues y suma y sigue. Y lo que no conocemos. Claro, a mí a veces me dicen, esta planta, ¿cómo es que sirve para todo esto? Es espasmolítica, es detoxificante hepático, renal... bueno, que tiene muchísimas propiedades como la panacea. Digo, pues que tú sabes las moléculas de las que estamos hablando. Claro, o sea, que sí que parece que a veces vendas una planta como la panacea, pues que realmente hay muchos principios activos y de esos principios activos hay muchas acciones terapéuticas. Entonces, una planta no tendrá solo una acción terapéutica, tendrá muchas porque estamos hablando de una fábrica de principios activos. Claro, supongo que ahí es donde entra realmente el tratamiento o la industria farmacéutica, o llamémoslo ahora industria farmacéutica, años atrás no, pero de cómo tratar esa planta, quizá del momento de recolección o de qué parte uses, porque por mucho que hablamos del totum de la planta, no es lo mismo una hoja que una flor, que un fruto, que una raíz. Claro, evidentemente. Está estudiado qué parte de la planta es la que contiene más principio activo. Entonces eso está recogido, bueno, hay la farmacopea, que es la guía que tenemos los farmacéuticos para saber qué parte de la planta va a ser lo que llamamos droga, es la parte en la cual hay el principio activo que nosotros vamos a aprovechar para elaborar esa forma farmacéutica y tener ese efecto beneficioso. Entonces, cuando hablamos de factores que van a participar en esa elaboración de principio activo, pues también hay factores como es el momento de la recolección. Si tu principio activo está en una flor, pues no va a ser lo mismo recolectar esa flor en un momento u otro del día o de la estación del año, o si esa planta crece en una montaña o crece bajo una plana, ¿no? O sea, el lugar va a participar mucho en la elaboración de ese principio activo y la recolección.
Y después hay todos muchos otros pasos que van a ser súper importantes, que es cómo recolectamos, si lo hacemos manual, si lo hacemos con una máquina, todo el proceso de desecación, que también es un proceso largo y en el cual todo ese empeño que ha tenido la planta en hacer ese principio activo, si lo desecamos mal, de una manera pues inadecuada, nos vamos a cargar todo aquello que ha fabricado la planta con tanto empeño. Exacto, imagínate, ¿no? Todo el proceso que hay desde esa semilla a esa forma farmacéutica y lo importante que es cada paso hacerlo bien para que después tengamos el producto final que nos va a hacer ese efecto. Entonces, es muy asombroso. Asombroso y sí, la verdad es que sí, que es apasionante, al menos para mí. Yo creo que con todo lo que hemos aprendido hoy, hoy es una charla muy curiosa. Es que bueno, sí, volvemos el adjetivo que... Sí. Yo creo que es el adjetivo de hoy. Yo creo que es el adjetivo de hoy y que vale la pena. Has hablado de todos estos procesos que intervienen, aparte del proceso en sí que hace la planta con todo su esfuerzo, los procesos que dependen de nosotros ya, la recolección, etcétera, etcétera. Esto sería ya explicar cómo pasamos del uso tradicional de una planta, pues lo que decíamos antes, ¿no? En un cataplasma cuando nos hacíamos una herida, en infusión o incluso masticándola, ¿no? ¿Cómo pasamos de este uso a la forma farmacéutica? Pero no me contestes ahora. Como veo que esto va a dar para largo y tenemos información, vamos a dejarlo aquí. La semana que viene vamos a continuar con esto. Yo creo que va a dar muchísimo más de sí. Hoy tenemos información para rato para también darle una vuelta y yo creo, aparte del tema farmacéutico, aparte del tema pues, esto, principios activos y así, la importancia real de la planta, del mundo vegetal y cómo todo está conectado. Sí. No quiero decir asombroso otra vez, pero no se me ocurre pues sí. otra palabra. Sí. No sé si quieres, de tantas curiosidades que nos has dado, dinos un par más si quieres. Mira, un poco con ese hilo, ¿no? de recalcar y de destacar la importancia, ¿no? del mundo vegetal, recalcar también y destacar cuán es importante la conservación, porque a día de hoy 2 de cada 5 plantas están en peligro de extinción. Entonces, si seguimos... 2 de cada 5 plantas, sí, es un dato de la FAO, creo. Y entonces, pues yo creo que también un mensaje es de que tenemos que cuidar de nuestro planeta, porque si no, dependemos de él, dependemos de esas semillas y de esa conservación, para que el mundo natural nos pueda seguir dejando vivir y continuar aquí, ¿no? Bueno, creo que es un mensaje final en el que no hay que añadir nada más. Nos podéis seguir en redes sociales. Susana, ya veis que va a dar mucho que hablar. Aparte del siguiente podcast, la vamos a invitar mucho más. Si tenéis comentarios, podéis dejarlos aquí. Y hasta pronto. Siempre os digo, cuidaos, y en este caso os digo, cuidad vuestro planeta y de las plantas. Hasta la próxima.